Bueno, acá estamos platicando siempre sobre el equilibrio químico y su constante de equilibrio y ahora sí, pues para verle utilidad, para que sepan, pues más o menos para qué sirve. Esto era lo que estábamos trabajando la semana pasada, para los que no estuvieron conectados. Son los usos de la constante de equilibrio, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue recordar em, pues que la constante de equilibrio se va a calcular con la concentración de productos dividido la concentración de reactivos. ¿De qué manera? Pues si hay dos productos, pues las concentraciones de los dos, de los tres, de los cuatro, dependiendo siempre del tipo de equilibrio que sea, ¿verdad? Si es equilibrio homogéneo, pues utilizamos todos. Si es heterogéneo, solamente los gases, ¿verdad? Entonces, pues nada, ¿verdad? Los productos y reactivos que sí se deban utilizar para la constante de equilibrio de esta manera y como exponente le vamos a colocar si tiene algún coeficiente en la ecuación química, ¿verdad? Si tiene un 2 grande, pues vamos a poner el exponente 2. Si tiene un 7, pues exponente 7. Todo depende de la ecuación química y del estado de agregación de cada una de las sustancias involucradas, tanto productos como reactivos. A este planteamiento se le llama expresión de la constante de equilibrio y pues nos sirve para poderla calcular. Entonces, los valores de las constantes de equilibrio pueden ser grandes o pequeños. Ya sabemos, pueden ser tan grandes que las escribamos en notación científica o incluso tan pequeñas que también tengamos que escribirlas en notación científica. Puede ser así, tanto como pueden ser números enteros normales, ¿verdad? 5, 6, 200, o ser mucho más pequeña que ello, ¿verdad? 0.0000 y algo, ¿verdad? Entonces, depende mucho de si en nuestra reacción química la concentración de productos fue mayor o la concentración de reactivos. ¿A qué se relaciona esto? Recordemos que las reacciones que usamos para el equilibrio químico todas son reversibles. ¿Qué significa que una reacción química sea reversible? Pues les voy a recordar, sabemos que reactivos, hay una relación entre reactivos y productos. Para que una reacción química sea reversible, los reactivos tienen que pasar a ser productos. Esa es la reacción directa. Pero los productos también pueden regresar a ser reactivos. Esa es la reacción inversa. Y bueno, decimos que está en equilibrio cuando esas dos velocidades se igualan, cuando la concentración de reactivos y la concentración de productos ya no cambia, es decir, se mantiene constante y estable. Y pues bueno, es en ese momento en que calculamos la constante de equilibrio. A veces, pues, la reacción favorece a los productos, es decir, que hubo mayor formación de productos. Entonces, la constante de equilibrio va a ser un número grande. Otras veces, pues, el equilibrio se alcanzó cuando la reacción inversa había hecho que muchos de los productos regresaran a ser reactivos. Entonces, la constante de equilibrio va a tener un valor pequeño. Para eso nos sirve, solo para identificar qué reacción fue más exitosa, la directa o la inversa, es decir, que obtuvimos más productos o reactivos. Entonces, para eso nos sirve la constante de equilibrios. Uno de los usos más sencillos, ¿verdad? Y tampoco es que vayamos a ver muchos en este bimestre. Entonces, la semana pasada recuerdo que hablamos de los constantes de equilibrio grandes, ¿verdad? Entonces, dijimos que era cuando se habían formado más productos. Entonces, allí es que va a ser una constante de equilibrio mayor. Y lo vimos a través de esta gráfica. Tenemos, inicialmente siempre van a haber más reactivos y se supone que al final lo que queremos es que haya más productos. Entonces la constante de equilibrio va a ser un número grande. Y también hablamos de las constantes de equilibrio, pues pequeñas, ¿verdad? Que es cuando una reacción va a tener una constante de equilibrio pequeña, significa que aquí la reacción que fue más exitosa fue la reacción inversa.
¿Y qué favorece la reacción inversa? Pues en la que los productos vuelvan a ser reactivos. Es decir, que si usted encuentra una constante de equilibrio pequeña, significa que la mayoría de productos se convirtió en reactivos de nuevo. Y en la industria eso no nos sirve, porque si no vamos a gastar reactivos para volver a obtenerlos, queremos un producto y pues ahí decimos que esa reacción química, su rendimiento fue ineficiente, o sea, no nos funcionó. Pero de eso se trata la industria, de ir innovando, mejorando procesos e ir pues haciendo más eficiente las reacciones químicas. Para eso sirve que sepamos la constante de equilibrio, ¿verdad? Podemos hacer cambios que favorezcan la formación de productos. Entonces, cuando la constante de equilibrio es pequeña, pues la mezcla en equilibrio contiene principalmente reactivos, lo que hace que las concentraciones de los productos en el numerador sean mucho más pequeñas que las concentraciones de los reactivos en el denominador. Es decir, el número que está arriba es más pequeño que el número que lo va a dividir. Por lo tanto, pues nos va a dar un resultado pequeño, una constante de equilibrio pequeña. Ya aquí también es simple matemática, ¿verdad? Si usted va a dividir 1.000.000 dentro de un número más pequeño, pues el resultado va a ser grande. Pero si usted va a dividir 1 dentro de 1.000.000, el resultado va a ser muy, muy pequeño. Entonces ahí es más por matemática. Y lo veíamos acá. ¿Qué ocurrió con esa reacción química? Pues nada, simplemente no nos funcionó. Tenemos inicialmente reactivos y al final ya en el equilibrio casi la misma cantidad de reactivos y una pequeña cantidad de productos. Es decir, esa reacción química pues no nos favoreció. Cuando este es el caso, ¿verdad? Y la concentración de reactivos es más grande que la concentración de productos, como en la fórmula productos va arriba y reactivos va abajo, el resultado va a ser pequeño. A ver, ¿cómo quedaría este número en notación científica, que es 2 por 10 a la menos 9, si lo tuviéramos que convertir a números naturales, a sacarlo, a una notación estándar? A ver, ¿alguna idea? ¿Será que va a ser un número grande con varios ceros a la derecha o va a ser un número pequeño con varios ceros a la izquierda? Un número pequeño con varios ceros a la izquierda. Exactamente, ¿verdad? ¿Cuántos ceros? Pues depende, hay que mover el punto, ¿verdad? Me imagino que en algún curso han trabajado notación científica y si no, pues aquí les doy como una muestrecita, ¿verdad? Sería 0 punto, lo correríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 después del 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para que... Ah, no, perdón. Sería de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 9 espacios hacia la izquierda. Eso indica el menos 9. Si fuera elevado a la 9 de forma natural, sería un punto que se tiene que correr a la derecha, o sea, nos queda un número bastante grande, pero en este caso ese 2 por 10 a la menos 9 sería 0.00, permítame. Ya, perdón, ahí se le activó la alarma a alguien muy inteligente. Muy bien, aquí está entonces este punto. Se tuvo que correr, ¿verdad? Hacia acá, hacia la izquierda. Entonces el número es bastante pequeño, 0.0000000002. O sea, es una cantidad mínima. Significa, cuando usted le da un resultado, ya sea en notación estándar como este, ¿verdad? Con un montón de ceros a la izquierda, que lo hace ser un número muy, muy pequeño, o una notación científica con un exponente negativo, ya le da la idea de que lastimosamente, ¿verdad?
los productos casi ni se formaron, fueron más los reactivos. Y cuando este número de la constante de equilibrio sea muy grande, ahí sí usted dice, bueno, aquí se formaron bastantes productos. Para eso nos sirve conocerla. Y obviamente hay mucho más cálculos que hacer con ella, pero pues al menos con esto ya, para que le den algo de sentido a calcularla, ¿verdad? Entonces veamos, aquí vamos a ver qué ocurre entonces con esto. Vamos a analizar el siguiente esquema. Solo unas cuantas reacciones tienen constantes de equilibrio cercanas a 1. O sea, también se da el caso en que la constante de equilibrio sea muy cercana a 1. Por lo regular, o es mayor a 1 o es menor a 1. Algunas se quedan en casi igual a 1. Entonces, tenemos las tres situaciones. Entonces, solo algunas van a tener una constante de equilibrio cercanas al número 1, lo que significa que tienen concentraciones de reactivos y de productos aproximadamente iguales. O sea, esto es muy difícil que se hayan quedado casi igual, ¿verdad? 50 de productos, 50 de reactivos, o 49 de productos y 51 de reactivos, ¿verdad? O sea, son cantidades casi iguales. Entonces, cuando la concentración de reactivos y productos están casi idénticas, la constante de equilibrio nos va a dar muy cercana a 1, a 0.99, 1.01, o sea, cantidades muy, muy cercanas. Significa entonces que reactivos y productos están casi iguales. Pero estos son casos muy, muy difíciles, ¿verdad? La mayoría de veces o se forman más productos o se forman más reactivos. ¿Sí? Entonces, esta tablita lo explica bastante bien. Veamos. En el centro tenemos esto, constante de equilibrio. Miren, quiero que observen, lo voy a agrandar. Y les pregunto, ¿ese símbolo que está entre la KC y el 1 es el signo igual, sí o no? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Sí es o no es? Bueno, es sí y no. Sí es el signo igual, pero no significa que sea exactamente igual. Es cuando un valor es aproximado, es casi igual, podríamos decirle. Entonces no se coloca el signo igual con líneas rectas, sino con líneas onduladas, o sea, es casi igual. Esto lo utilizamos cuando usted aproxima, por ejemplo, que la respuesta fuera 5.9 y usted le pone 6. Entonces, significa que aproximó. Entonces, no hay que colocar que es igual a 6, es casi igual a 6. Entonces, ponemos el signo igual con líneas onduladas. Pero es algo que casi no usamos, ¿verdad? Pero hay que aprender la terminología, o más que todos los símbolos. Entonces, esto significa que es casi igual, no exactamente igual. Por eso no son las líneas rectas del signo igual que conocemos desde la primaria. Aquí es aproximado. Entonces, cuando la constante de equilibrio es casi igual a 1, significa que la concentración de reactivos es casi igual a la concentración de productos. Hubo una reacción química, pero moderada, un poquito para cada lado. O sea, la reacción directa e inversa terminaron casi iguales. Y por eso la constante de equilibrio es muy cercana a 1. Ahora, cuando la constante de equilibrio es pequeña, ¿qué significa pequeña? A ver, por lógica, si aquí es casi igual a 1, pequeña tiene que ser menor de 1. Ya que si es 0.8, bueno, eso está muy cercano a 1, ¿va? Que fuera 0.08, 0.0008, 0.000008, que ya vamos hablando de cantidades más pequeñas. En ese caso, significa que el equilibrio favoreció a los reactivos, ¿sí?
Los reactivos son mayor que los productos. Ahora, para que los reactivos sean mayores que los productos significa que hubo poca reacción química. O sea, la verdad, ni reaccionaron entre sí y la mayoría se quedó tal y como estaba. O la reacción inversa pues tuvo más rendimiento. Entonces, eso significa que la constante de equilibrio sea pequeña, que los reactivos fueron los favorecidos y los productos no tanto. Ahora, cuando la constante de equilibrio es grande, es decir, que pasa de 1, ¿verdad? 2, 2.5, 3, 4, 5, 200, 1000, 1.000.000. Bueno, ya estamos hablando de constantes de equilibrio cada vez más grandes. Significa que la reacción química, que el equilibrio favoreció a los productos. Entonces podemos verlo aquí en el gráfico, perdón. Los reactivos son menor que, eso significa que esté apuntando hacia la izquierda este símbolo, los reactivos son menor que los productos. La concentración de reactivos es menor que la concentración de los productos. Y la reacción, mientras más grande sea la constante de equilibrio, es que más completa fue. Una reacción casi completa, ¿verdad? Casi todos los reactivos se convertían en productos. Entonces, eso lo podemos deducir pues viendo la constante de equilibrio, cuánto nos dio, cuánto salió. Entonces, esta tabla sí me gustaría que la tuvieran ahí a la mano, que la repase, que la tenga presente, ¿verdad? Hasta aquí pregunto si se ha comprendido o si hay alguna duda. Todo bien, Miss. Muy bien, excelente. Entonces veamos algunos ejemplos de reacciones con valores de constante de equilibrio grandes y pequeños. Ahora, aquí sí necesito que me diferencien bien, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de numeración, está escrito en notación científica. Entonces le doy el tip para poderla leer. Si cuando usted vea notación científica, para poder diferenciar entre un número muy grande y un número muy pequeño, que se supone que para eso se usa la notación científica, para no escribir tantos ceros. Imagínense, aquí es 2 con casi 10 ceros después. Entonces, para no escribir ese número tan grande, me ahorro espacio y tinta escribiendo 2 por 10 elevado a la 11. Eso es la notación científica. Entonces, ¿cómo diferencio en notación científica que un número es muy grande y que otro es muy pequeño? La clave es el exponente, ¿sí? Pónganle mucha atención al exponente. Si el exponente es positivo, el número es grande. ¿Por qué? Porque los ceros van a la derecha, que estamos hablando de más de 1.000.000. Cuando el exponente es negativo, nuestro número es muy pequeño porque el punto se corre hacia la izquierda. O sea, aquí antes de este 1.2 hay ceros, ¿sí? 0.012. Entonces, la verdad, todos los exponentes negativos son números para números muy pequeños. Entonces, veamos, acá la tabla nos dice, aquí hay una reacción, ¿verdad? 2 moles de monóxido de carbono en estado gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno diatómico en estado gaseoso. Es reversible, ahí estamos viendo la flechita, ¿verdad? De reacción directa e inversa. Y se producen 2 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso. A ver, pregunta del millón para ver qué tanto han puesto atención en las clases. Esta reacción química, la primera, es de un equilibrio homogéneo o de un equilibrio heterogéneo. ¿Qué dicen ustedes? Si ya se le olvidó cómo ver eso, vea el estado de la materia en que está cada una de las sustancias. ¿Qué significa la G? Estado gaseoso. Muy bien. Y los 3 están en estado gaseoso. Entonces, ¿qué tipo de equilibrio es?
Homogéneo. Excelente, es homogéneo. O sea que si yo les pido a ustedes ahorita escribir la constante de equilibrio, la expresión al menos de la constante de equilibrio, porque no tenemos concentraciones para calcularla. Pero si les pido que me escriban la expresión de la constante de equilibrio de esta primera reacción química, ¿cómo quedaría? A ver, escríbanla en su cuaderno, de verdad, aquí la única forma es practicando. Yo voy a hacer aquí el espacio donde la voy a poner. Es KC igual corchetes arriba, corchetes abajo. A ver, ¿qué pondrían arriba? CO elevado al cuadrado. ¿CO o CO2? CO2. Ah, bueno, porque el monóxido es diferente al dióxido. ¿Por qué? Pues, por un oxígeno. CO2 elevado al cuadrado. ¿Por qué lo pusimos arriba? Simple, es un producto. Muy bien, ¿y qué ponemos abajo entonces? CO elevado al cuadrado. Muy bien, aquí es monóxido únicamente, muy bien, elevado al cuadrado. ¿Solito o va acompañado? Y el oxígeno. Muy bien, también el oxígeno está en estado gaseoso, entonces también lo ponemos. A ver, pregunta, ¿el oxígeno lleva exponente o no lleva? No. No, no lleva, ¿verdad? No tiene coeficiente. O sea, sí tiene, pues es un 1, pero no le vamos a poner exponente 1. Ya les dije que en química no sé por qué no nos gusta el 1 y lo ignoramos todo el tiempo, pobrecito, ¿verdad? Pero los otros sí llevan exponente porque tienen coeficiente 2. Entonces, como era un equilibrio homogéneo, todos están en estado gaseoso, en la expresión de la constante de equilibrio se colocan todas las sustancias, productos arriba y reactivos abajo. Excelente. Si nos dieran concentraciones, pues podemos calcular la constante de equilibrio. Aquí nos está diciendo el ejemplo de que ya se hizo ese cálculo, ¿verdad? Con esta expresión se hizo y dio este resultado, ¿verdad? Que dice 2 por 10 a la 11. Como les dije, exponentes positivos en notación científica es que el número es grande, exponentes negativos es que el número es pequeño. Entonces, como es 2 por 10 a la 11 positivo, significa que es un número grande. ¿Y qué significa que la constante de equilibrio sea grande? Que se formaron más productos. Por eso dice acá, la mezcla en equilibrio contiene principalmente productos, porque ni modo, este número es grandote. Veamos el segundo ejemplo. Dice 2 moles de hidrógeno diatómico en estado gaseoso reaccionaron con un mol de azufre diatómico en estado gaseoso, es reversible, para formar 2 moles de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. Vale. ¿Cómo queda la expresión de la constante de equilibrio? Igual que esta, porque si se dan cuenta es homogéneo. Estado gaseoso y estado gaseoso. Se van los tres. El reactivo, el producto va arriba, aquí sería el H2S, y los dos productos, los dos reactivos van abajo, hidrógeno y azufre. Pues casi es la misma, lo único, bueno, hasta los mismos exponentes ustedes, 2 y 2. Nos queda casi igual. La cuestión es que de este equilibrio nos dio 1.1 por 10 a la 7. Como el exponente es positivo, este es un número grande. La constante de equilibrio es grande. Entonces también en la mezcla en equilibrio van a haber más productos. Igual ocurre con la formación del amonio. Aquí está N2. N3, bueno, nitrógeno más hidrógeno, todo en estado gaseoso, produjeron amonio, 2 moles. Entonces, nos dio este resultado de constante de equilibrio, 1.6 por 10 a la 2, también principalmente productos. Acá
tenemos que este ion de cloruro y fósforo produjeron pues también un ion de cloruro y fósforo más cloro diatómico solito, ¿verdad? Hubo una descomposición aquí y nos dio este valor de la constante de equilibrio, 1.2 por 10 a la menos 2. ¿Qué significa que sea menos 2? ¿Es un número grande o es un número pequeño? Un número pequeño. Número pequeño. Exacto. Es un número pequeño, sería como 0.012. Como es un número pequeño, entonces aquí ya sabemos que la constante de equilibrio pequeña favorece a los reactivos. Entonces, en la mezcla van a haber principalmente reactivos. Igual con el último caso, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno formaron el óxido nitroso o óxido de nitrógeno, 2 por 10 a la menos 9. Es un número mucho más pequeño. Fue el que vimos en el caso anterior, de la diapositiva anterior. No puedo cambiar. Veamos. Acá está. Es este 0.0000002. O sea, es bastante pequeño. Por ello, en la mezcla hay más reactivos que productos. O sea, para eso nos sirve. Lo único que hay que diferenciar, ¿verdad? Si usted calcula la constante de equilibrio y le da un número en notación científica, pues no tiene que asustarse, simplemente ver el exponente. Si es positivo es un número grande, si es negativo es un número pequeño. Algunas calculadoras, depende de la función en que la tengan programada, puede dar a que todos sus resultados grandes y pequeños se los den en notación científica. Pero si se los da en notación estándar, pues está bien. Igual le sirve para ver si es pequeño o es grande. Y bueno, aquí no hay ningún ejemplo en que la constante de equilibrio sea muy cercana a 1, porque es difícil, casi no se da. Muy bien, entonces veamos esta última parte para terminar de entender este tema. Muy bien, interpretación de valores de la constante de equilibrio Kc, ¿verdad? Aquí le faltó la C. Cuando la Kc, la constante de equilibrio, es mayor a 1, indica que en el equilibrio la mayoría de los reactivos se convierten en productos. Bueno, lo mismo, tenemos más productos que reactivos. Cuando la Kc o constante de equilibrio se aproxima a 1, entonces hay mezcla de reactivos y productos con concentraciones apreciables, o sea, casi iguales. Se pueden hasta comparar. Cuando la constante de equilibrio se aproxima al infinito, o sea, que es muy, muy, muy grande, en el equilibrio prácticamente solo existen los productos, ¿sí? Pero también es difícil que una reacción sea así de exitosa, ¿verdad? No todas forman productos en la cantidad que quisiéramos. Cuando la constante de equilibrio es menor a 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñas cantidades de producto. O sea, realmente es difícil, ¿verdad? Quisiéramos que en todas nuestras reacciones la constante de equilibrio sería cercana al infinito porque queremos los productos, pero no siempre va a pasar. Entonces, tiene bastante, podemos interpretar mucho del valor que nos dé la constante de equilibrio en cualquier reacción química que haya alcanzado el equilibrio, por supuesto. Bueno, justo estamos llegando a la hora, ustedes hasta ahorita vi. Entonces, ahora, a partir del equilibrio y de esta constante de equilibrio también podemos calcular las concentraciones, pero déjenme analizar la próxima semana si vamos a ver este tema. De momento nos quedamos con esta interpretación de la constante de equilibrio. Prácticamente lo de hoy fue complemento de lo que vimos la semana anterior. Entonces, si alguien quiere practicar, para calcular la constante de equilibrio puede trabajar algunas de estos ejercicios que están acá. Es de la página 353 del libro de química de Timberlake,
que yo ya se los compartí en alguna ocasión, o pues también está en la misma guía que tienen de repaso. Entonces sí me gustaría que repasen cómo es que se calcula la constante de equilibrio, porque el tema que viene a continuación pues es consecuencia de este. Bien. Vamos a dejar aquí la clase, hasta aquí la voy a terminar de grabar y vamos a tener un espacio a ver si hay alguna duda.